Reforma fiscal, un tema que ha movido los simientes de la tierra dominicana. Se ha especulado, se ha hablado, creo que hasta en los medios y programas que nada tienen que ver con el aspecto político, ni social, ni económico, se ha hablado de reforma fiscal. Pero teníamos que buscar un experto para hablar del tema. Siempre tratamos de buscar expertos para que nos hablen del tema, porque lo que tratamos es de arrojar luz. Hablamos con Alejandro Arredondo, economista, profesor, ya varias generaciones. El chico todavía parece un jovencito, pero ya hay varias generaciones de egresados que le dicen profesor. Hemos hablado con él de muchos temas económicos aquí en Y Entonces. Es realmente uno de nuestros principales apoyos y soporte en el tema económico. Esta noche hablaremos con él de reforma fiscal. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas noches. Gracias a ti, Taina, por la invitación. Un placer de compartir contigo y con tu amable público que te sigue. Y gracias por la presentación que nos hacen. Sí. Más que eso, Alejandro, más que eso, lo sabes. Alejandro, ¿qué es una reforma fiscal? Sí, bueno, una reforma fiscal tiene tres componentes. El primer componente tiene que ver con la captación de ingresos fiscales, o sea, los ingresos tributarios que recibe el gobierno a través de las diferentes oficinas recaudadoras, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, la Tesorería y otras entidades recaudadoras, pero esas son las principales, impuestos internos y aduanas. Tiene que ver con el establecimiento de los impuestos a la población que está contenido en la Constitución de la República, y para eso tiene que ir un impuesto, tiene que ser conocido por el Congreso, por el Congreso. O sea que el gobierno no puede decir, bueno, yo voy a establecer tal o cual impuesto. Tiene que ser sometido al Congreso Nacional. Es la parte de captación de ingresos. Esta es la parte tributaria. Por eso que hay que diferenciar que muchos hablan de reforma fiscal y reforma tributaria. Es un tanto diferente, porque cuando hablamos de reforma tributaria se refiere a los ingresos, o sea, establecimiento de impuestos para aumentar las recaudaciones. Ahora bien, la reforma fiscal es mucho más que eso. La reforma fiscal, aparte de captación, aumento de las recaudaciones fiscales, se refiere también al el componente del gasto, o sea, del gasto público que hace el gobierno, o sea, el gasto ya sea corriente, el gasto de capital, y ahí aprovecho el gasto corriente, pago de sueldo y salario, combustible, material de oficina, y aquí hago un señalamiento de que no es que el gasto corriente, el pago de sueldo y salario sea malo. A propósito de el médico, un gasto, los pagos a los médicos no es malo. El pago a los maestros no es malo. O sea, el aumento de sueldo a los médicos y a los maestros y a otros servidores públicos no es malo. La cuestión es que hay otros salarios en que la gente se le paga sin trabajar o sin rendir un beneficio a la sociedad. Eso es lo que tiene que ver con el gasto corriente. Ahora, el gasto de capital, que es muy importante en estos países subdesarrollados, es lo que tiene que ver con la construcción de escuelas, de puentes, de hidroeléctrica, de edificaciones, de carreteras, de metro, de teleférico, de monorriel. O sea, son obras de infraestructura que, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, para los países de nosotros, así como República Dominicana, debe rondar el 3,5% del PIB, Del para que PIB. tengan nuestros amables televidentes. Un punto del PIB significa 75.000 millones de dólares. Entonces, allá hablamos de la parte tributaria, hablamos del gasto, y también la reforma fiscal incluye entonces una parte que tiene que ver con
el financiamiento, o sea, dónde se consigue, dónde el gobierno se endeuda y para qué se endeuda. O sea, se endeuda para gasto corriente, se endeuda para gasto de capital. Bueno, lo mejor es que se endeude para gasto de capital, porque vamos a simplificarlo a una casa, a llevarlo a una casa. O sea, tú te endeudas en tu casa, en los hogares, para irte de parranda o hacer una fiesta. No, tú te endeudas para comprar una casa, un carro. Entonces, así el Estado se endeuda para eh, construir una hidroeléctrica, porque eso le va a redimir, le va a beneficiar en cuanto a electricidad, carretera, porque va a tener mayor vía de acceso y además va a ser competitivo. Esa es la reforma fiscal, esos tres componentes. Perdóname El que tres te interrumpa. Podríamos decir entonces que gastos de capital podrían considerarse como inversiones para el país. Claro, claro, Perfectamente. inversión, claro, Exacto. claro que sí. Y otros le llaman bienes públicos, Bienes porque el públicos, gobierno lo claro. que facilita es un facilitador al sector privado. O Así es. sea, si los empresarios, si los inversionistas vienen aquí y no encuentran vía de transporte, vía de comunicación, entonces no van a invertir. Así Entonces, es. el gobierno tiene que facilitarle esos bienes Ok, públicos. entonces ahora se está hablando de una reforma fiscal. O sea, estamos hablando de los tres componentes. Sí, Uno de ellos ya, de una u otra manera, el gobierno habló de ellos e tomó algunas medidas, que es el de los gastos, ¿no? sí, Del gobierno, en la parte específicamente de los gastos de mm, pagos de salario y sobre todo de compras de materiales y equipos. El gobierno ha tomado medidas austeras de unificar, desde su punto de vista, considera que unificando instituciones va a bajar el gasto, ¿no? Dice que en 25.000 millones y va a unificar otras, va a desaparecer alguna, etcétera. Le está prohibiendo a los funcionarios que dirigen instituciones salir del país a menos que sean a cosas puntuales y en comisiones de no más de 3 personas. Está prohibiendo la compra de vehículos de lujo, etcétera. Entonces, podríamos decir que esto sería el preámbulo del gobierno como administrador del Estado, decir, también ya nosotros empezamos a colocar nuestra parte de lo que va a ser una reforma fiscal o no tiene nada que ver una cosa con otra. sí, claro, tiene que ver porque el gobierno, vamos a decir que está poniendo la parte que le corresponde, o sea, ajustándose el cinturón para lo que viene, porque aquí hay un asunto, o sea, no le puede exigir a la población eh, que un sacrificio si el gobierno no se sacrifica primero. Entonces el gobierno la semana pasada anunció, eso estará por verse, porque hay eh, fusiones de ministerios, eliminación de entidades que tienen que hacerse por ley, pero bueno, la anunció. Entonces, lo que se trata es de enviar un mensaje, una señal a la población de que tiende a reducir el gasto público, que entiendo que es la primera parte de lo que vendrá luego, aunque el gobierno de por sí ha estado de hace unos años reduciendo gastos. Lo que pasa es que la República Dominicana tiene un presupuesto general del Estado muy ajustado. Y digo muy ajustado, muy rígido, porque tiene que darle 4% a la educación, el porcentaje al A las alcaldías, a las alcaldías, a la UAS. Entonces, es muy poco la parte que tiene que recortar. Y lo que le queda es para, en fin, el gasto corriente para gasto mantenerse. El gobierno corriente. por eso tiene que tomar dinero prestado. Entonces,
esa fusión de ministerios que eh, debe ser más amplia. O sea, porque hasta ahora los ministerios que se han anunciado eh, no resultan tan, tan beneficiosos para los gastos que se incurren. Por decirte algo, eh, eh, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, su presupuesto es de unos 19.300 millones de pesos, ponlo 20.000 y de eso son 14.000 para la UAS que se entrega porque se canalizan a través de la UAS, está quedando 6.000 millones. El caso de el más cuestionado ha sido el de Educación educación, superior. de educación superior, ciencia y tecnología, el Ministerio de Educación. Ahí hay un asunto que todavía eh, no se cuadra bien porque eh, son unos 25.000 millones para que se dedica a la economía, planificación, perdón, para educación superior. Entonces, hay unos planes muy interesantes que tienen que ver con el inglés para inversión, la que tiene que ver con becas internacionales y becas nacionales que incentiva a, a la, a la población joven a tomar esos cursos. Entonces, pasaría a educación, pero entonces en educación tenemos el tema del 4% para la educación, que una interpretación podría ser que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología eh, sea asumido por educación y ahí se utiliza el 4%, ya que al Ministerio de Educación le sobran o le quedan Creo que así va a ser. Creo que así va a ser. le quedan por ejecutar unos entre 22.000 y 25.000 millones. O Claro, sea, y claro, ahí hay realmente un claro. conflicto. En el caso de, de otro ministerio, eso sí es posible. Yo esperaba que se fusionara la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas en una dirección general de impuestos. Y eso tiene que ver con Hacienda, porque ¿qué pasa? Que con la Dirección General de Aduanas, eh, la mercancía que entra se le cobra a ITEVI y ya con la Dirección General de Impuestos se le da seguimiento a esos impuestos que se le paga y ahí hay una trazabilidad en cuanto al contribuyente. Pero en fin es que hay otras entidades que de por sí debieran estar eliminadas hace tiempo, pero por asuntos políticos que sabemos, no se eliminaron. Pues, por ejemplo, ¿qué hace la caja de ahorro de Montepiedad? Una Ya cuestión que se eliminó, se eliminó de cuando Trujillo, eso era cuando, pero se eh, eliminó ahora. sí, claro, claro. ¿Y qué hace el Instituto Agrario Dominicano Así, cuando era realmente, no hacía nada? claro. Y hay otras entidades, o sea que yo creo que el gobierno se debe concentrar en asuntos que vayan, así que entidades que tengan algún impacto en la sociedad. Pero De si hay todas un momento, maneras, yo creo que fue interesante. Vamos a ver cómo queda en la práctica, pero fue interesante. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, ¿qué puede esperar la población dominicana de esta reforma fiscal tan anunciada y que ya está a la puerta de nuestros hogares? Regresamos en breve. Regresamos. Estamos hablando con un experto en la materia, un economista de verdad, de los que ejerce, maestro académico, que es el consultor de y entonces para materia de economía. Hablamos de reforma fiscal. En el segmento anterior hablaba el economista Alejandro Redondo que sí había sido pertinente los pasos que el gobierno ha dado
de fundir instituciones y de desaparecer algunas, que para él se quedó corto, que algunas de manera específica debieron estar contempladas, tal vez vendrán más adelante, pero que era algo que se debió haber hecho antes. Incluso puso ejemplos de instituciones que ya estaban completamente obsoletas. Algunas se eliminan ahora, como la caja de ahorro del Monte y Piedad, el Instituto Agrario Dominicano, pero hay otras que todavía prevalecen. Es una manera del gobierno decirnos a nosotros que ellos se apretaron el cinturón de manera previa para poder entonces exigirnos a nosotros que también nos lo apretemos. ¿Qué puede esperar la sociedad dominicana del impacto de esta reforma fiscal recién anunciada? Bueno, mira, realmente lo que esperamos de una reforma fiscal, la población y los sectores productivos, es que haya una redistribución de las cargas fiscales. Es uno de los objetivos centrales de una reforma fiscal que suele hacerse un sistema tributario que sea más equitativo, en donde los que ganan más, los que tengan mayor rentabilidad, paguen más. Nosotros los economistas le llamamos sistema tributario progresivo, en donde quienes más ganan, más aportan, no como el que tenemos ahora, que es regresivo, que quienes eh, más cargas tienen, más pagan. Eh, Obviamente, principio, otro punto, eh, la implementación de una reforma fiscal que tiene que pasar por el Congreso. En el primer año eh, habrá una contracción de las actividades económicas, eso se puede prever, porque son impuestos que se colocan, se, se aprueban, y en el caso del ITEVI, que lo comentábamos antes de irnos a este set, eh, el ITEVI no soporta más un aumento. Lo que sí puede bajar, y yo creo que una reducción de la tasa de impuestos, o sea, estamos hablando del impuesto a la transferencia de bienes industrializados ITEVIS, de un 18 a un 14%, y ampliando la base imponible, exceptuando algunos alimentos y algunos servicios. Yo creo que podría generar los recursos necesarios. También el combate a la evasión, eso es un punto muy importante. No se combate la evasión de un día para otro, sino es una manera continua, y también una reducción de algunos incentivos a los sectores que ya lo tienen, que de por sí eh, han crecido. Yo creo que habría que redirigirlo o eliminarlo. ¿Cuáles También, sectores, por ejemplo, cree usted que deberían disminuir o eliminarse esos incentivos? mira, ¿El sector está turismo, por ejemplo? sí, turismo. Estaríamos hablando de combustible para las mineras que reciben sus Subsidio. incentivos. Sí, incentivos. Estamos hablando de algunas, te dije combustible, ¿verdad? Combustible también para los transportistas, que ese combustible no tiene A esos impuestos. pobres padres de familia, usted quiere Sí, que le quiten así es, así las es. exenciones. Sí, Se va a sí. prender el país por los cuatro costados. Bueno, pero es que, imagínate, por algún lado tiene que recortar, porque estamos hablando de que los incentivos, el gasto tributario en República Dominicana ronda el 3,5%. O sea, estamos hablando de una suma importante. Han hablado del sector de zona franca, y mira, el sector de zona franca no se puede ver como el sector de zona franca de la República Dominicana. Hay que verlo en un contexto global, porque nosotros, Regional. sí, regional, porque
hay zona franca en Centroamérica que son nuestra competencia. O sea, eso hay Así que es, verlo un así poco es. más adelante, ya en un contexto general, porque nosotros perderíamos competitividad. O sea, usted está hablando que en el caso específico de las zonas francas debería tomarse con pinza y no se puede ver esta parte como que nos entrarían recursos por quitarle las excepciones, sino que podríamos perder competitividad en la región porque hay zonas francas, en el caso específico de Centroamérica, que en Sí. estos momentos nos están pisando los talones, son muy Sí. competitivas y que si las nuestras pues comienzan a tener que pagar más impuestos, lamentablemente van entonces a perder capacidad de competencia. ¿Eso es lo que hablamos? Sí, así es, además de que se saldrían las empresas de zona franca que están aquí, serían a otros lugares y un aumento muy importante en donde se está hablando del nearshoring, o sea, de atraer inversión extranjera directa de empresas norteamericanas hacia nuestro país. O sea, es mejor no tocar la parte, por el momento, las zonas francas. Generan alrededor de unos 195.000 millones, de los 195.000 empleos. Eso estamos hablando directo. O sea que no creo que sea conveniente tocar la zona franca. Ahora, también la población puede esperar eh, un aumento en la carestía de los alimentos, porque al ampliarse la base del ITEVIS, eso tocaría algunos alimentos de consumo masivo, medicina, y también otro asunto es sobre el anticipo. Se ha hablado del anticipo, de que eh, se le se elimine. Yo creo ¿Qué usted que piensa sobre eso? sí, Que bueno, fue sobre el incluso un 5%, tema de campaña de sí, fue un tema algunos de campaña. legisladores. Sí, mira, el anticipo se puede quedar para las medianas y grandes empresas. Ahora, las pequeñas y las microempresas, yo creo que debería de manera gradual, a largo Irse plazo, desmontando, correcto. irse desmontando. Porque ¿qué es lo que sucede, Taina y los amables televidentes que nos ven? Es que eh, tú establecerle un anticipo a la micro y pequeña empresa significa que tú tengas que tener un contador, toda una estructura para pagar los impuestos, no solamente a la DGI, sino también al Infotec, la seguridad social. Yo creo que, y, o sea, hasta cierto punto descapitaliza a las micro y pequeñas empresas. O sea, pero sí, las empresas grandes y las empresas medianas lo pueden mantener porque tienen una estructura para ello. ¿Qué usted piensa de aquello? De que, por ejemplo, se aumente el momento en el que el trabajador o el colaborador tenga que pagar impuestos. Hasta ahora, las personas Ah, que bueno, perciben alrededor de 40.000 pesos hacia abajo no pagan impuestos, ¿no? O sea, no se les descuenta sí. impuesto específico, ¿no? Sí, En este impuestos caso, sobre la renta, perdón. Pero, sobre la renta. exacto, sobre la renta. ¿Qué piensa usted? ¿Que debiéramos elevarlo o que debiera mantenerse o que debiera disminuirse? ¿Quiénes deben Bueno, pagar impuestos sobre la renta? ¿Desde qué cantidad que perciban de salario? bueno, mira, es que desde el 2017, eh, la exención al impuesto sobre la renta de personas físicas eh, se ha, no se ha aplicado. O sea, esa indemnización, o sea, se, la indemnización no se ha aplicado. O sea, en la medida que aumenta la inflación, se aumentan los salarios. Y eso no se ha aplicado. Y no se ha aplicado vía el presupuesto general de la nación. Fíjate que siempre en el artículo 28 del presupuesto general del Estado establece más o menos, palabra más, palabra menos, de que no se va a aplicar para el próximo año la indexación de salario. O sea, hasta ahora son 34.000, ponle 40.000 exenciones, pero
esa indexación no se ha aplicado, o sea que ya la clase media, que a quien beneficia esa indexación, que debería estar ahora en 54.000 pesos mensuales, yo creo que se puede elevar, eh, eh, bueno, en este caso no sería elevar, sino reducir la, la exención de impuestos sobre la renta de personas físicas. Eso sería un duro golpe para la clase media. Yo creo que debe dejarse igual esa exención. Eh, Ahora bien, lo que sí es que el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, y donde hay mucha evasión, la evasión ronda el 55%, la elevación de impuestos sobre la renta, eh, creo que ahí hay que atacar para que esa evasión se reduzca. Pero sí, yo creo que debe de reducirse la exención fiscal. Bien, en este minuto que nos queda, quisiéramos aprovecharle para que usted le diga a la población, ¿qué podemos hacer? Nos sentamos, nos acostamos a llorar ante esta situación inminente ya que nos toca la puerta. Hay algo que hacer. Usted como economista, pero además como una persona con sensibilidad social que sabe que quienes más sufren esto son precisamente, como usted bien dice, la clase media, los que pagamos impuestos, los que no evadimos, los que no tenemos cómo irnos por los lados. ¿Qué podríamos hacer? Absolutamente nada. Bueno, hay que hacer algo. Lo primero es esperar el anuncio que haga el gobierno del proyecto de reforma fiscal, que no se ha hablado mucho, pero no se ha, en blanco y negro no se ha presentado. Y decirle que si tomamos como referencia el proyecto que se presentó en el año 2021, por las declaraciones que ha hecho el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, esta reforma fiscal no sería tan agresiva, tan grande como la que se presentó en el 2021. En el 2021 se pretendía recaudar alrededor de unos 250.000 millones de pesos, aumentando varios impuestos, muchos impuestos, muchas tasas. Sin embargo, esta, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Hacienda, solamente va a recaudar unos 175.000 millones, o sea que eh, va a ser menos traumática, por lo que se ha hablado. ¿Qué Ya hacer, veremos cuando se licenciado? ¿Qué presente. podríamos Ahora, ¿qué debe hacer? hacer usted, amigo televidente, que nos está viendo? Bueno, si usted tiene algunos ahorros, eh, manténgalo o haga inversiones, ya sea en varios instrumentos financieros que tiene la República Dominicana, como la administradora de fondos de inversiones, las AFI, que están pagando buenas tasas de interés. Ahora que se anticipa eh, que las tasas de interés, lamentablemente, para los ahorros, para los que tienen ahorros, busquen otras fuentes de ingresos y manejarse con lo que, con lo que podamos, ¿verdad? Porque realmente el grave problema de República Dominicana es que tenemos una alta tasa de informalidad. O sea, mucha gente que están en la informalidad, que no pagan, que dejan de pagar impuestos. No es que valen, sino que lo dejan de pagar porque no están cubiertos. Entonces, ese es el gran reto del gobierno de llevar esa parte de ese 56, ese 55 y 56% de la población a la formalidad para que así como Taína, como yo, como muchos que nos ven, podamos pagar y podamos tener unos mejores servicios. Es, y eso le da legitimidad al gobierno para aplicar los impuestos, porque de nada vale que tú tengas que pagar más impuestos si tienes que
comprar agua potable porque no te llega agua potable a tu casa, porque tienes que pagar seguridad en tu condominio, en tu casa, porque la seguridad ciudadana es deficiente, tiene que pagar más en transporte, porque no es un transporte eficiente. O sea, se tiene que dar un beneficio social para la población. Wow. Muchas gracias, licenciado. No obstante, tenemos que concluir que esta era una reforma que había que hacerla, Ah, sí, que claro. fue evadida en gobiernos anteriores. Este gobierno pues va a llevarse lamentablemente el San Benito de tener que hacerla, pero que todos tenemos que estar conscientes que tenemos que contribuir, exigiéndole al gobierno que busque la manera de llevar este 56% de la población que en estos momentos está en la informalidad y no paga impuestos a que tribute, pero también para que a toda la población se le devuelvan estos pagos de impuestos en beneficios colectivos, como mejor transporte, mejor derecho a la salud, mejor derecho a la educación, entre otras cosas. Muchas gracias, licenciado. Esperamos tenerlo de nuevo pronto aquí en Y entonces. Sí, gracias a ti por la invitación. Buenas noches, amigos Bueno. televidentes. La próxima semana de nuevo Y entonces. Buenas noches. Muchas bendiciones.